No, yo haría, a ver, una separación primero ya en el título, sexualidad es una cosa, trabajo sexual, por supuesto, es otra, ¿no? Me parece que primero lo que es importante es pensar el tema de, como desde el punto de vista antropológico. Es decir, somos seres humanos sexuados. Una dimensión de la humanidad es la sexualidad. Así como hay una beta artística, una beta política, económica, somos seres sexuados, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace con la sexualidad? O sea, solamente, digamos, a fines reproductivos, a fines lúdicos, a fines creativos. Bueno, me parece que con esa dimensión humana uno puede darle diferentes funcionalidades, sea la reproducción, sea una creación. Yo quizá tengo un enfoque básicamente de la sexualidad como una esfera de creación. Para mí es un espacio de creación fascinante, ¿no? Creo que es muy interesante lo que se puede dar allí. Creo que es una máquina de crear cosas nuevas. Pero eso es una dimensión, eso es lo que uno hace con la pareja o con quien quiere. Otra cuestión es el trabajo sexual, que es tomar esa dimensión humana, que es la sexualidad, y usarla con fines laborales, ¿no? Es decir, eso es otra cosa. Y dentro del trabajo sexual también hay que desligarlo, me parece, con prostitución, porque si bien es cierto que a veces parecen sinónimos, no lo son, porque, digamos, ¿qué es un trabajo sexual? Bueno, es una actividad laboral en la cual uno emplea su sexualidad para ganar dinero, básicamente. Una parte, digamos, como una escisión de ese trabajo sexual sería la prostitución, otro puede ser, qué sé yo, striptease, hacer películas pornográficas, webcams, cualquier tipo de trabajo donde se ponga en juego la dimensión sexual que mencionábamos antes. Eso implica pensar el cuerpo. O sea, si estamos hablando de sexualidad y de trabajo sexual, tenemos que pensar el cuerpo y el cuerpo en su totalidad. En general yo tengo la impresión de que cuando se habla de trabajo, no se piensa las partes supuestamente digamos, que se consideran íntimas, la genitalidad, por ejemplo. Y me parece ahí, y esto es un disparador interesante para charlar entre todos, me parece a mí que hay una concepción, hay una antropología, un poco volviendo al inicio, que tiene un fuerte resabio cristiano, es decir, como si hubiera un elemento, una parte del cuerpo ligada solamente con la intimidad o con la emocionalidad, que también tenemos que pensar si sexualidad va con la emoción o no. Es decir, uno puede vivir su sexualidad independientemente de algún tipo de emoción o de amor, desde luego, digamos, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que también ahí se juega ese elemento, como si hubiera algo de la esfera privada, como si hubiera algo de la esfera íntima, que no se pudiera utilizar para trabajar. ¿Por qué no se puede trabajar con los genitales? Si uno trabaja con sus manos, si uno trabaja con la cabeza, si uno trabaja con todo el cuerpo, parte del cuerpo son los genitales. Entonces, eso me parece que es un elemento interesante también para pensar. Digamos, como en principio, eso diría, ¿no? Y después uno, digamos, si es más específico en lo que tiene que ver con el trabajo sexual, bueno, me parece que hay dos formas de encararlo. Uno, desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos, a favor de la legalización o en contra de la legalización, cuáles son los argumentos que uno puede exponer. Mi posición es a favor de la legalización, después si quieren puedo dar algunos argumentos en ese sentido. Y otra cuestión, yo creo que también tiene que ver con lo empírico, es decir, veamos los países que efectivamente regularon el trabajo sexual, que no son muchos. Son Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Uruguay, esos son los que tienen como una regulación más integral de toda esta cadena. Y después hay otros países que está parcializado, o sea, ¿no? Que como que no está penado el cliente o está penado el cliente. Si uno lo hace, digamos, intramuros, no hay una pena, pero si uno pone un burdel, sí. Entonces, esas son como cuestiones un poco más específicas, pero me parece que los cuatro países que sí lo han como despenalizado totalmente son esos cuatro que mencioné. Creo que el caso de Nueva Zelanda es el que tiene más consenso para la gente que trabaja en este ámbito. Eso para entrar y después podemos Eh, seguir. ¿Voy yo, Yamil? Sí, sí, dale, tranqui. Ok. Me parece que Luis Diego dio un buen pantallazo, casi una hoja de ruta de lo que puede ser el análisis de este tema. Yo en este minuto inicial quiero tocar uno de los puntos que él mencionó, que me parece fundamental antes de llegar a trabajo sexual, antes de llegar a la prostitución, antes de llegar a todo, que es lo mucho que nos ha costado a nuestra civilización amigarse con la idea de que somos un cuerpo. Permeados por la tradición judeocristiana, que como dice un Freire en Decadencia, es una tradición del no cuerpo, digamos. Cristo era un no cuerpo, así lo llaman Freire.
un cuerpo no sexuado, igual que casi todos los personas de la Biblia, y también por una filosofía que a mi entender, vamos, es discutible, y ahí Luis también nos puede ilustrar en el punto, pero lo podríamos llamar por el eco del dualismo cartesiano, ¿no? O lo que Pinker llama en su libro La tabla rasa, lo que llama el fantasma en la máquina, ¿no? Esto de considerar que además de un cuerpo sensible hay otra sustancia que podemos llamar alma, que es realmente lo que nos hace personas, y eso creo que nos ensucia un poco la parte descriptiva, la parte del ser y no del deber ser a la hora de analizarnos, y nos cuesta vernos como cuerpos, y a menudo cuando hablamos de cosificación, que me parece que atrás de ese concepto hay muchas demandas que son muy interesantes, pero también hay algunas que son erradas en el sentido de que nos guste o no, somos objetos, somos cosas, ocupamos un lugar en el espacio. Ahí no me acuerdo quién dijo, por ahí le pedimos mucho al cerebro cuando solamente es carne con electricidad. Esto puede lucir un poco extremo, pero yo soy un poco de esa idea. Entiendo que el dualismo cartesiano en una época también sirvió como para contestarle a Hobbes, ¿no? Al mecanismo de Hobbes y las consecuencias políticas que tenía la filosofía hobbesiana, pero a mí me parece que llevado al extremo nos hace, lo normativo nos hace olvidar de lo descriptivo, y lo descriptivo al final del día es estudiar nuestra naturaleza humana, que es corporal y sexual en un montón de puntos de vista, digamos, y que bueno, a partir de ahí se puede, por supuesto, normativizar y hacer moral, y hacer derecho, y hacer filosofía, pero sin olvidarnos de lo que somos. Entonces, me parece que ese debería ser el punto de partida para cualquier análisis de este tipo. Sí, ahí tomo un poco de guante por parte de los dos. Y el primer punto de partida al cual me parece imprescindible tener que meterme es por qué nos creemos con el derecho de juzgar el uso del cuerpo de los otros, ¿no? Y eso es interesante porque en líneas generales, si uno hace relevamientos antropológicos y demás, no ha sido una constante a lo largo de la historia la determinación del uso del cuerpo, o por lo menos no de manera tan restrictiva, y empieza a aparecer como una suerte de involución cultural en relación al uso del cuerpo a partir de la emergencia del cristianismo como corriente filosófica dominante o como visión de mundo dominante. Esto no me parece un tema menor porque nos pone de manifiesto que de alguna manera el camino de censura del placer y del cuerpo como regla de juego general es relativamente cercana. De hecho, sin ir más lejos, creo que los griegos, y ahí podríamos hablar bastante si se quiere de los distintos usos del sexo en la antigua Grecia, tenían una relación bastante más interesante, cotidiana, libre del sexo, y de alguna manera a partir del surgimiento del cristianismo aparece una suerte de proceso de privatización del sexo que sale de la esfera de lo público, que sale de la esfera de lo comunitario, que sale de la esfera de lo compartido y empieza a volverse algo privado sumado a ser algo vergonzoso o algo que debe inspirar culpa o que de alguna manera requería ser tratado como un secreto o algo fuera de lugar. En ese sentido, es interesante ver cómo recién hacia el Renacimiento probablemente empieza a aparecer, con todo lo que el Renacimiento implica, una suerte de oda o de reconexión al goce, al placer, a lo bueno de la vida, si se quiere, al hedonismo, como una ética posible o como un fin posible para la existencia humana. Y, por ejemplo, uno de los textos que a mí más me enriquecen, o que más me han enriquecido en mi proceso de ruptura con la religión, para aquellos que no lo saben, yo vengo de una familia muy ortodoxa religiosamente, y hasta los 20 más o menos fui ultraortodoxo y demás, así que creo que Luis me llegó a conocer en esa época donde era poco más que un avatar de Dios en la tierra con un grado de rectitud absoluto, y luego para convertirme en un libertino hecho y derecho. Pero más allá de ese proceso de liberación,
Un libro que a mí me hizo muy bien y que aparte es muy lindo para pensar la sexualidad en el marco del medioevo y demás, son las memorias de, de Casanova, que aprovecho para compartir una anécdota al respecto. Una vez me calenté con tener este libro, me recorrí todas las librerías de la calle Corriente ofreciendo una recompensa para el que me encontraba el libro, y lo terminé encontrando en una caja escondida abajo de una mesa de esas, ¿viste? Donde están todos los libros apilados ahí en las transversales de Corrientes, y no sé, a plata de hoy, digamos que ofrecía 5 lucas para el que me conseguía el libro, y lo terminé comprando por 500 pesos. Pero es un libro muy divertido porque aparte tiene, digo, no discierne, no discrimina, tipo, mina, lo que venga, y lo lindo es ese personaje que vive a partir de sus experiencias, que se disfruta y se piensa y que termina siendo el goce un fin en sí mismo, y me parece uno de los textos más revolucionarios de esa época, por lo menos en lo atinente al sexo. Y yendo a la cuestión de la prostitución, como para tomar el guante que planteó Luis Diego con respecto a los modelos normativos, en realidad hay 5 modelos. Me permito hacer una diferencia en uno de los que hizo Luis, que son el del prohibicionismo total, que es la criminalización de todo, tanto de consumidores como de oferentes, otros donde se condena la oferta, otros donde se condena la demanda, otros donde, como en Argentina, no se condena directamente a la actividad, pero que indirectamente, por medio de leyes de profilaxis, por medio de distintas regulaciones sobre cómo ejercer la prostitución o el trabajo sexual, lo que terminan logrando es, de facto, una criminalización que termina llevando muchas veces a que, por ejemplo, policías o distintos agentes de habilitaciones o demás terminen ejerciendo coerción por sobre las trabajadoras o los trabajadores sexuales. O sea que en ese sentido el modelo prohibicionista, el modelo de legalización tampoco es que está libre de problemas para las trabajadoras. Y luego un último modelo, que a mi entender es el mejorcito, que es el de Nueva Zelanda, que es el de la despenalización. O sea, que tiene muy poquitas exigencias, más que nada vinculadas al tema de los prostíbulos. Pero, por ejemplo, si vos tenés un prostíbulo donde trabajan 4 prostitutas o prostitutos o menos, ni siquiera necesitas registrarlo. O sea que es un modelo de autonomía bastante libre por parte de los trabajadores sexuales, y hay nomás algunas cositas vinculadas a mantener buenas prácticas de protección sexual, de seguridad sexual, digo, por temas de salubridad, pero en líneas generales es un modelo no de regulación, sino de no intromisión del Estado en el ejercicio de prostitución. Así que en ese marco yo soy neozelandés en materia regulatoria de la prostitución. Así que desde ese lado creo que tenemos 2 lindos disparadores. Como son 2 temas que ameritan 2 temas de reflexión muy distintas, les voy a proponer que abordemos primero a uno y después al otro. Si les parece bien, muchachos, arranquemos primero con prostitución, que como más esquemático quizás o más técnico, y cuando ya el whisky haya hecho un poco más de efecto y demás, nos metemos en sexualidad y demás, que creo que puede surgir algo más divertido. Así que esa es mi propuesta metodológica para el whisky de esta noche. De paso aprovecho a pedirle a aquellos que no están en este momento hablando, silénciense los micrófonos y demás, así no los tenemos que escuchar. En ese marco dejo arriba de la mesa para Luis o para Ale o para Marian, que no sé si llegó. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, sí. Dale. No, bueno, sí, tomo un poco esta posta de la prostitución, así un poco más específicamente dentro del trabajo sexual, pensar el tema de la prostitución. Como vos bien decís, yo creo que el modelo más interesante también es el de Nueva Zelanda. A mí es el que más me interesa. Sé que el modelo alemán, que por ahí, digamos, al comienzo tenía cierto apoyo, me parece que las trabajadoras sexuales ahora son más críticas. Lo mismo como el modelo holandés, que se implica el tema de la exhibición de los cuerpos en, digamos, en las vidrieras y toda la zona roja que tiene como una dinámica medio complicada. Así que me parece que en los últimos años ganó más consenso el modelo de Nueva Zelanda. Pero más allá de los modelos, y esto lo quiero decir de entrada, porque también
quien en Twitter comentó esto. Yo creo que lo primero que hay que hacer, sin lugar a dudas, es escuchar a quienes ejercen ese trabajo, es el punto número uno, digamos, porque uno habla, digamos, como de afuera o como cliente o lo que sea, pero es importante escuchar básicamente quienes ejercen, quienes ponen el cuerpo en esa labor, porque ellos son los que saben cuáles son las condiciones de laburo, saben por qué lo hacen, si lo hacen simplemente por una necesidad económica, por algún tipo de placer, o sea, eso me parece fundamental. Y acá hay, digamos, un sindicato que es SAMAR, que tiene como una personería jurídica, pero obviamente que no está totalmente regularizado, que es una posibilidad, es una vía para escuchar, digamos, ¿no? Entonces, eso como primer punto, que hay que escuchar a quienes ejercen el trabajo sexual, que cuenten sus inquietudes, ¿no? Sobre específicamente, digamos, el tema de la prostitución, yo escuché muy buenos argumentos en favor de la regulación, o bueno, ahí ya como Yamil hizo bien esa distinción de la legalización, descriminalización, es cierto que son sutilezas técnico-legales que son importantes marcar, pero más allá de eso, que sería una cuestión como de política pública muy, muy específica, que yo no quiero hablar porque tampoco sé tanto de política pública, yo los argumentos más interesantes, yo nunca los leí en un libro de filosofía. Si bien leí mucho sobre filosofía de la sexualidad y sexo y filosofía, la verdad que quienes más me convencieron fueron las propias trabajadoras sexuales con sus argumentos, ¿no? Digamos, ese grupo que está a favor de la legalización. Uno de los argumentos muy interesantes es ese, es el que yo decía al comienzo del cuerpo, o sea, pensarnos como seres sexuados y pensar que si es legal que uno trabaje con las manos, ¿por qué sería ilegal que uno trabaje con el pene, con la vagina, con su ano? ¿Por qué? Si es parte del cuerpo. Y yo la verdad que nunca encontré un argumento contrario a esa posición convincente, porque a ver, todos los argumentos que yo veo son argumentos que tienen un resto religioso. O sea, porque es más sucio si uno trabaja con su ano que si uno trabaja con sus manos, porque es algo que forma parte de la esfera de la intimidad. Eso es muy subjetivo. Para algunos esos órganos pueden ser parte de su emocionalidad, del amor, y para otras personas no. Simplemente es una zona de placer, es una zona erógena y punto. Entonces, nunca encontré un buen argumento en contra de utilizar los genitales como una herramienta de trabajo. Eso como primer punto. Y ese argumento yo se lo escuché a las trabajadoras sexuales. Y el otro argumento que también es bien interesante, si uno tiene una perspectiva marxista, por ejemplo, y esto lo he escuchado de trotskistas que están en contra de legalizar, digamos, el trabajo sexual, ¿por qué supuestamente si uno es marxista, ese trabajo es más esclavizante, es más explotador que otros trabajos? O sea, si uno es marxista, debería decir, bueno, hay que abolir todos los trabajos, hay que abolir, digamos, el capitalismo, porque el capitalismo es intrínsecamente explotador, la plusvalía, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos ponen el énfasis en abolir el trabajo sexual y en los otros trabajos apoyan la sindicalización. Entonces yo noto ahí una contradicción tremenda si uno es marxista, o sea, o apoyamos la sindicalización de todo, o vamos a abolir el sistema capitalista por entero. Entonces, por tanto, esa sectorización de que un trabajo es peor que otro, tampoco como que me resulta convincente, digamos, ¿no? Entonces, esos dos argumentos yo creo que son centrales. Primero, pensar la especificidad del trabajo y después pensar con qué partes del cuerpo trabajamos. Y un punto tercero, yo diría, ¿por qué el trabajo sexual es más denigrante que limpiar casas o que laburar en un call center de 8 de la mañana a 8 de la noche? ¿Es más explotador realmente? Hay muchas trabajadoras sexuales que dicen que no, que pueden elegir sus horarios, algunas pueden hasta elegir sus clientes. O sea, hay una cantidad de sutilezas que uno como que no termina de ver porque no está en el día a día de eso, ¿no? Hasta acá por ahora, después tengo otras cosas para decir. A ver, hay alguna cosita rápida para agregar. En relación a esto de si el trabajo sexual es más o menos denigrante que otra rama de actividad, estamos de acuerdo que es un trabajo, en principio, que al igual que la gran mayoría del resto, mucha gente ejerce primero por necesidad económica. Entonces, cuestionar un trabajo porque alguien lo realiza porque necesita plata es cuanto menos naif o buenista o ridículo. Digo, la gran mayoría de nosotros, si tuviéramos la opción de no requerir dinero, fondos o lo que sea para poder subsistir, probablemente no haríamos los trabajos que hacemos en la medida en que los hacemos. O sea que ese argumento de que las personas lo hacen porque necesitan la plata, de hecho hasta creo que es un argumento en favor de la legalización o de la despenalización
y no en contra, porque si vos a una persona que está en una situación de necesidad, el motivo de su dignidad, le prohibís la posibilidad de prostituirse, que el hambre es más digno, que sus hijos se caguen de hambre es más digno, digo, podemos estar de acuerdo en que es una cagada que eso pase, pero pasa. Yo creo que hay un gran problema de que muchas veces nos ponemos en un lugar desde de cierta superioridad moral o de cierto pensamiento mágico o wishful thinking, donde creemos que porque algo no nos gusta no debería existir y que la mera voluntad en contra de eso es suficiente para que termine. Y lo que la evidencia empírica demuestra es que el prohibicionismo, lejos de contribuir a, si se quiere, evitar este tipo de prácticas, lo que termina haciendo es empeorando las condiciones objetivas de ejercicio de estas cosas. Entonces, si tenemos trabajadoras que la están pasando mal, lo que termina pasando es que la van a pasar peor. Si lo que tenemos es que una industria de la trata, probablemente lo que hagamos es que en lugar de permitir el ejercicio individual o si se quiere, autogestionar la prostitución, fortalezcamos a las redes de tratas por sobre el ejercicio particular. Yo en ese sentido creo que hay que hacer un ejercicio básico de separación entre trata y trabajo sexual. Me parece que es un punto de partida que casi me parece obvio, pero que siempre está bueno aclararlo. Digo, trata es toda actividad laboral digamos, o toda actividad humana que es ejercida en contra de la voluntad de quien la ejerce. O sea, cuando una persona se impone sobre el otro, que puede ser mediante amenaza, violencia, uso de estupefacientes o cualquier otra cosa. Creo que ninguno de los que estamos acá, en ningún esquema y por ningún motivo, avalamos o consensuamos cualquier esquema donde se viola la voluntad de las personas. Creo que, al contrario, el debate surge en aquellos casos donde las personas, dentro de los márgenes o grados de libertad que posea, elige, por el motivo que sea, abocarse a la prostitución. Es cierto que la mayoría de las personas que se abocan a la prostitución lo hacen por una necesidad económica, pero, como decía Luis Diego, no veo que sea más indigno a priori trabajar con la boca, con la mano, con el ano, con la concha, con el pito o lo que fuera, que hacerlo con, no sé, en un call center. Digo, creo que eso, en todo caso, depende de la persona y que distintas personas van a considerar indignas distintas cosas. Entonces, ¿desde qué lugar nos paramos en un lugar como sociedad para prohibirle al vecino los medios para procurarse el pan o el pan para su familia? Entonces, desde ese lugar creo que hay que saber diferenciar digamos, lo que puede no gustarnos del otro con aquello que tenemos derecho a hacer sobre la vida del otro. Y ahí para mí aparece un límite infranqueable que debiéramos seguir como sociedad, como reguladores, como políticos, como legisladores y demás. Boncho, te cedo A ver, para jugar un poco también a abogado del diablo, ¿no? Zizek dice que no hay que confundir la capacidad de elegir con la ilusión de la libertad. Y ahí está el germen del problema que tienen algunas corrientes marxistas con esto, que también tienen sus luchas internas, ¿eh? Esto que no solo los liberales tenemos problemas con estos temas. Rita Segato, por ejemplo, que todos la conocen bien, considera que el proceso de capitalismo ha generado en los hombres una situación de feminización social. ¿A qué llama la feminización social Rita Segato? A precariedad laboral, bajos salarios, pobreza. Entonces la tesis de ella es que los hombres apelan a la prostitución, que para ella es la explotación de la mujer por el hombre, como forma de revalidar esa masculinidad perdida. Entonces, esa es una visión, que por supuesto no la comparto, pero la podemos discutir. Al final del día, cuando decimos, bueno, la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, que es una frase simpática, pero es inexacto, porque si bien es una actividad antiguísima, ¿no? Ya Seutonio hablaba de prostitución en el siglo I, el historiador, pero no se ejercía como un trabajo, no se ejercía como un contrato. Solo recientemente la mujer pasó a ser sujeto de derecho y no objeto de derecho, pasó
a ser contratante a ser objeto del contrato. Incluso patrimonial, la mujer era el objeto del contrato, ¿no? Entonces, yo creo que alguna parte de la izquierda todavía ve esta historia que cambió, y que cambió fuertemente en los países en donde emergió el capitalismo, y en los países occidentales sobre todo, y todavía está anclada esta historia, y cree que cualquier contrato al final del día implica algún grado de explotación. Cualquier contrato laboral al final del día implica un grado de explotación. Para que parece que algunos se cayeron de la conexión. Ahí va. Parece que alguno se cayó de la conexión, o un par. Disculpen problemas técnicos. Exclusiva de la izquierda. Otro día discutía con un anarcocapitalista que me decía lo mismo. Yo le decía, para vos no puede existir un ciudadano contento con su estado. Tiene que ser un explotado que no se da cuenta que está explotado porque se te sale de tu esquema mental. Entonces digo, son esquemas muy cerrados, muy cerrados. Yo ando con cáscara de huevo en estos temas porque digo, la mujer tuvo un papel lamentable en la historia, o sea, le asignamos un papel lamentable en la historia, entonces uno tiene que andar con mucho cuidado, pero me parece que quedaron ancladas una visión un poco perimida de toda la corriente actual de liberación femenina. Y después, y si quieren lo dejamos para después, sobre todo esta visión del trabajo con el cuerpo, del trabajo con la sexualidad, les quedó vieja respecto de la actualidad de esos rubros. O sea, siguen hablando de taxis cuando existe Uber. Muchas mujeres y hombres también están hablando de Uber. Muchos hombres ganan dinero con aplicaciones como Patreon, o no sé cómo se llama esta. Que te financiás mandándole fotos tuyas privadas, esas. Fotos y videos. Digo, eso quedó fuera del análisis de Rita Segato y quedó fuera del análisis de muchas corrientes feministas que en otros puntos me parece que dan en la clave, pero en este no. Bueno, hablando de mujeres, ha llegado nuestra coequiper de esta noche de la tribuna femenina. Está ahí Mariana Kretovic. ¿Cómo andas, Marian? Bienvenida. Habilitate el mic y dale nomás. Ahí está. Genial. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, genial. No sé cuánto llegaste a escuchar, pero te queremos escuchar a vos antes de profundizar con el tema práctico de la prostitución, como venimos. Llegué a escuchar algo. Bueno, dale nomás. Te escuchamos a vos. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, perfectamente. Hola. Ah, genial. Sí, te escuchamos. Bien, genial. La verdad es que es un tema que tiene como muchas aristas, o al menos porque está la parte legal, después está la parte de la libertad. Yo acá no traje whisky Yamil, pero me estoy tomando un vino que se llama Prisionero, o sea, y que tiene que ver también con la libertad. Por eso me pareció tan interesante todo lo que encerraba la temática, y que además en un momento dijeron por ahí
que las mujeres, que no sé por qué hablamos de mujeres, y pareciera que de alguna forma hay más mujeres trabajadoras sexuales, hay mayor demanda desde los hombres hacia las mujeres en esta práctica, al menos en términos estadísticos. Entonces, claramente hay un sesgo, ¿no? Es como tenemos un sesgo al respecto de eso. Y también escuchaba hablar de cuánto, de hablar con las trabajadoras sexuales, y ahí pienso en la libertad y cómo coincidimos la libertad y cómo en realidad si somos libres, cuán libres somos, que también lo dijeron por ahí, y ahí es cuando no sé si, o sea, ¿qué es libertad, no? También tiene que ver con qué es libertad para cada uno. En el caso de las trabajadoras sexuales, no sé cuánta libertad tuvieron para elegir esa profesión, pero sí, me parece desde el lado legalizar o no legalizar, como el aborto, como las drogas, si vos no estudias esa problemática y no sabes de dónde viene, y no sabes cuántos casos hay, y no sabes las razones por las cuales se dedican a eso, entonces ahí está invisibilizado y no tenemos información suficiente como para hacer una política pública. Eh, También las políticas públicas son, o sea, como que a veces funcionan esto de los grupos femeninos, pero no sé si son tan efectivas. Entonces, si querés hacer una política pública que funcione, por lo menos tenés que tener información. Entonces, si sigue o sea, si sigue siendo ilegal, si sigue siendo marginal, si en realidad hay culpa, hay vergüenza, todas estas cosas no hacen más que atentar contra las personas que sí no lo están ejerciendo en libertad. Si bien es un contrato privado, y ahí es cuando digo que la libertad, bueno, o sea, lo privado de las personas, y ahí es todo el dilema. Pero también los abusos tienen que ver con que está invisibilizado, entonces, ¿cómo Sí. sabemos? Yo igual ahí voy a hacer un contrapunto con algo que mencionaste, porque en un momento lo metiste en el canal de las problemáticas, y, y creo que justamente al hacerlo de esa manera estamos como atribuyéndole alguna connotación negativa a priori. Creo que justamente ahí está el problema, que es anterior, que es por qué estamos considerando que un trabajo en particular es peor que otro y que por ende requiere un tratamiento diferenciado, digo, diferenciado desde el punto de vista de la prohibición, porque si uno piensa el trabajo en una fábrica, el trabajo en el campo, el trabajo, digo, en todos uno ve que hay regulaciones que protegen las relaciones laborales, que evitan la explotación, que busca buenas prácticas para que ningún trabajador en la medida de lo posible resulte lastimado, resulte dañado. Pero creo que también hay un punto, que es que las razones por las cuales alguien lo ejerce no es motivo para habilitarlo o no habilitarlo como acción, porque pensémoslo en términos de lógicos, ¿no? Digo, bueno, si hoy la mayoría de la gente lo hace porque está necesitada, que si el día de mañana la mayoría de la gente lo hace porque quiere, entonces está bien y es legal y hay que legalizarlo. Creo que ese es un camino que nuevamente nos lleva como a tener una visión de creernos con el derecho de poder juzgar a la decisión vital del otro, de organizarse, de trabajar, de procurarse el pan de determinada manera. A ver, también algo que rescatando lo que vos decías, Marian, me parece válido plantearlo. Yo era muy amigo de Natacha Haidt, ¿no? Y de hecho hay varias campañas públicas que hemos hecho en favor de la legalización de la prostitución y demás juntos. Pero una pelea que yo solía tener con Natacha es que Natacha tenía como la visión de la persona que iba al trabajo sexual como una opción y como una cosa que en definitiva le redituaba, le servía, y era una cosa como copada, ¿no? Que le permitía un mejor estatus y le permitía otra vida. Pero yo muchas veces discutía con ella y le digo, bueno, fantástico, ese será tu caso, el de lo que podríamos llamar la prostitución VIP, o el de la gente que en definitiva no se ve forzada por una situación de hambre o lo que fuera a tener que prostituirse. Y digo, pero no podemos pensar al trabajo sexual como una cuestión uniforme. Digo, hay realidades muy distintas que requieren probablemente respuestas de política pública distintas, pero creo que esas respuestas de política pública no deben estar atadas a si el trabajo se legaliza o no se legalice. Digo, en todo caso tiene más que ver con políticas complementarias de acompañamiento, con la posibilidad de permitir que esas personas tengan acceso a planes de asistencia, o que si alguien está pasando hambre,
quizás no tenga que hacer algo que considere indigno o que le puede traer algún tipo de trauma o problema, pero creo que hay que poder separar como los momentos del problema, porque si no, la piedad que de alguna manera nos puede inspirar el análisis de las causas nos lleva a quizás impulsar una solución que termina agravando la situación de esta gente que queremos cuidar. Entonces ahí aparece una frase que para mí es muy común en términos regulatorios, que es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y en el mundo de la prostitución es bastante claro. No trabajé con Natacha, fui muy amigo, hicimos videos juntos, hay videos nuestros digamos, que trabajamos para legalizar la prostitución. Y también una cosa es la prostitución autoejercida o en algún esquema cooperativo, y otra cosa es la cuestión del regenteo. Y eso también hay que separarlo. Digo, no es lo mismo por el grado de exposición a la violencia a la cual están las personas cuando hay una persona a cargo, un pimp, un regente, un fiolo, un cafillo, que cuando lo tienen que ejercer. Igual veo que hay personas ahí como entusiasmándose en los comentarios, así que si quieren aportar a alguien, puede levantar la mano y apenas pueda, le cedo la palabra. Pero hecha esta introducción, vuelvo al valor de Luis, Toti. Quiero decir algo, Yamil, ¿puedo ahora? Sí. No, porque hay muchas cosas que se dijeron que me resultaron interesantes para retomar. Un elemento es el tema de la libertad, que acá apareció, ¿no? Yo creo que la libertad absoluta, eso no existe nunca. Me parece que uno siempre está determinado, siempre hay determinaciones. Hay todo tipo de determinaciones sociales, raciales, de género. Por tanto, yo no veo que eso sea algo más acentuado en aquellas personas que se dedican a la prostitución que aquellas que hacen otro tipo de empleo, digamos. Entonces, yo no sé si se puede diferenciar por ese lado. A ver, en última instancia, todos estamos determinados y cada uno tiene motivaciones particulares y subjetivas por qué hace tal trabajo. Me parece que no sé si es un buen análisis pensarlo en ese sentido. O sea, digamos, si uno dice que la mayoría de las trabajadoras sexuales lo hacen por el dinero, y uno podría pensar así, bueno, pero ¿qué trabajador no hace lo que hace por dinero también? ¿O quién está feliz en su trabajo? Bueno, hay muchísimas personas que trabajan en un call center, en una oficina, y son tremendamente infelices, e igual lo hacen porque tienen que pagar las cuentas. Quiero decir, yo no sé si es un análisis muy fino ir por ese lado, ¿no? Otra cuestión que también decía Ale, tomando el argumento de Rita Segato, el tema de la violencia, el tema de la dominación. Yo probablemente, como soy Foucaultiano, no veo ningún problema en las relaciones de poder. De hecho, creo que todas las relaciones son relaciones de poder. No creo que haya simetría. Entonces, y digamos, el sexo no es simétrico. En el sexo hay alguien que domina y alguien que se deja dominar. Hay alguien que penetra y que es penetrado. Hay alguien que es activo, otro que es pasivo. Pero eso no quiere decir que sean comportamientos cristalizados. Uno puede variar, uno puede rotar esas relaciones de poder. Precisamente, quizá el aporte más interesante de Foucault fue hacernos ver que el poder no es algo estable, inmóvil. El poder es algo circulante, el poder es algo dinámico, el poder es algo que es reversible. Uno en una situación puede ejercer el poder y en otra situación lo puede padecer. Y por otra parte, no creo que el poder per se sea negativo. Para mí el poder es productivo, el poder produce relaciones. Por lo tanto, si hay dominación, a mí me parece que sí, pero yo no veo un problema en esa dominación, siempre que la dominación sea consensuada, no que haya una coacción, no que yo esté violentando, no, en ese sentido no, si es un juego sexual, puede ser un juego sexual desde luego consensuado, ¿no? Pero el tema de la simetría y asimetría en las relaciones de poder, que es un tema que me fascina, me parece que no hay ninguna relación que esté exenta de eso. Digo, un padre con un hijo, el padre está ejerciendo el poder, un docente con un alumno, un psiquiatra con un paciente, un médico con un paciente. Claramente hay relaciones de poder en casi todas las relaciones, o en todas. Entonces, me parece que la sexualidad, o lo que tiene que ver con el trabajo sexual, es otro espacio donde se ve la cuestión del poder. Es cierto que en ese caso se ve la cuestión del poder centrada en una dimensión, si ustedes quieren, sexoafectiva, y donde ahí también aparece un elemento que de alguna u otra manera estamos hablando, que es el elemento feminista, porque en general la discusión sobre la prostitución está teñida un poco como subrepticiamente también por el debate feminista, por el rol de la mujer, digamos, ¿no? Entonces, eso también aparece de manera muy clara. Y es cierto que tenemos que hablar de hombres, de mujeres, de hombres trans y de mujeres trans y de taxi boys, o sea,
Me parece que cometemos un error también cuando habla de trabajo sexual. Hay trabajos sexuales muy distintos. Como decía Yamil, una cosa es la prostitución VIP, otra cosa es una chica que está parada en una esquina, otra cosa es la zona roja trans de Palermo, otra cosa es un taxiboy de Constitución. Es decir, son realidades muy distintas como trabajos muy distintos. Lo que se ve en la pornografía. No se puede hablar de la pornografía. Hay diferentes estilos y estéticas pornográficas y condiciones de trabajo distintos en la pornografía. No es lo mismo el porno mainstream de California al posporno, por ejemplo, que está dominado por el discurso feminista, donde hay estéticas mucho más subversivas, donde la mujer tiene el rol dominante. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ser más sutiles en no hablar en términos universales, ¿no? Hay diferentes trabajos sexuales, diferentes expresiones pornográficas, y me parece que cada una tiene una realidad muy distinta. Entonces, y en ese sentido, uno puede optar por alguna o por otra. Yo puedo preferir tal a otra, digamos, ¿no? Eso por ahora. A mí me parece que surgieron los dos temas clave, por lo menos desde la parte filosófica, después podemos ver la cuestión legal, pero que son el concepto de libertad y el concepto de poder que vos lo expresás muy bien. Ahora, claro, para los que consideran que libertad es ausencia de poder, la prostitución es intolerable, el comercio es intolerable, las relaciones de trabajo son intolerables, las relaciones de pareja son intolerables, el matrimonio es intolerable, todo es intolerable porque, como vos decís, el poder es inevitable. Es inevitable y estoy de acuerdo con vos, es que no hay que verlo como algo malo. Ahora, claro, el suponer que el poder deviene necesariamente en violencia, que yo creo que de ahí está uno de los problemas de estas corrientes, bueno, te llevas a no poder digerir estas relaciones y otras tantas, digamos. No son pocos los que consideran que el matrimonio es una institución necesariamente opresiva. Ahora, claro, yo tengo el problema de que si bien abrazo muchas o varias de las demandas del feminismo, de lo que yo considero que es feminismo liberal, claro, me lleva a ponerme en contra de todas estas, que creo que, de nuevo, erran el objetivo cuando van contra el molino de viento. Entonces, no pueden ver una libertad contractual donde consideran que el contrato en sí ya de por sí es puramente opresivo. Así que yo estoy con vos. Y nada, creo que tenemos que repensar el tema de libertad y nos tenemos que amigar con el poder. Y esto suena un poco feo, pero tenemos que amigarnos con el concepto de poder. Sí, yo igual agrego algo porque estoy leyendo acá algunas voces críticas que tenemos en el chat que hacen que esto sea mucho más interesante. Y que quieren poner a la palabra deseo en el medio de la ecuación como que hay que unir sexualidad con deseo. Como si en definitiva muchas de las cosas que nosotros hiciéramos estuvieran motivadas o fueran buenas digamos, o justas en sí, porque hay deseo. Que yo pongo un caso práctico, ¿no? Hay cierta relación romántica con la paternidad. Y para los que somos padres te puedo asegurar que hay un montón de momentos donde nos queremos pegar un tiro en las pelotas, digo. Eso no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, eso no quiere decir que uno no quiera ser padre, pero digo, el deseo es algo prescindente y muchas veces no está, y ahí aparece perfectamente el tema del deber, el tema del compromiso, o si uno lo quiere poner en términos de trabajo, digo, ¿cuánta gente tiene deseo de ir a ser cajero en un local o deseo de ir a tribunales a las 7 de la mañana un día que hace frío? No es el deseo de la actividad en sí, sino que en todo caso es el deseo por aquellas cosas que el sacrificio que representa el trabajo, porque el trabajo justamente es en general un sacrificio, permite luego diferir el placer a la obtención de la recompensa. Y la gran ventaja, si se le quiere, del capitalismo moderno es que mientras antes la gratificación o la paga por el trabajo era la mera subsistencia con suerte, hoy, digamos, los frutos de nuestro sacrificio, los frutos de nuestro trabajo nos permiten perseguir, digo, bienes, servicios, claro, o cosas que en definitiva nos reportan una mayor cantidad de placer más genuino. Entonces, claro, pero de nuevo, ¿te puedo agregar una cosita ahí? Sí, por supuesto.
No, que para muchas de estas corrientes, todo esto que vos estás diciendo y describiendo perfectamente, es un accidente, es algo que no debería ser así. De nuevo, volvamos a la tradición judeocristiana, ¿no? El castigo, la expulsión del paraíso fue, a partir de ahora van a tener que laburar, muchachos. A partir de ahora van a tener que laburar. El mito del buen salvaje de Rousseau era, mirá, vivíamos en estadios de civilización y paz y cierta abundancia hasta la propiedad privada. Entonces, todo esto es accidental, todo esto es accidental. Lo lógico sería que vivamos sin relaciones de poder y sin escasez. Entonces, escasez y poder son dos conceptos que nos cuesta muchísimo digerir. A nosotros no, pero a mucha gente le cuesta muchísimo digerir. Bien, ahí voy a circular un poquito la palabra porque tenemos un montón de manos levantadas. Vamos con Marian, después con Alexia, después con Juli y después con Tincho. Es algo cortito nada más. Simplemente quiero responder el tema de libertad, que sería hermoso pensar que todos tenemos la misma libertad, y al tema de los órganos, como compararlos con una mano, y creo que esto son órganos de placer, y está bien. Lo que estuve leyendo un poquito lo que ponen en el chat, me parece que si se puede trabajar en lo que tiene que ver para que no hayan situaciones cercanas a la coerción y que más mujeres en libertad puedan elegir usar sus manos o cosas que no tienen que ver con su placer, está buenísimo. Y si hay otras que eligen hacerlo, genial. Mientras haya más personas que puedan elegir y que puedan tener más libertad. Me parece que eso a veces hay que ver cómo definimos libertad, y yo estoy segura que es un hermoso ideal pensar que todos estamos en libertad y pensar que, como dijeron, bueno, hay un gran abanico, pero bueno, hay veces que la prostitución está muy cercana a situaciones en las que no hay libertad, que fueron ejercidas desde muy temprano. Si bien yo estoy más cerca de que se legalice, y me parece que habría que sacarle toda la parte vergonzosa y toda la parte de tabú y todo el resto, bueno, hay que ver que yo quisiera saber qué pasa, y como quisiera saber qué pasa con las pibas que abortan, o sea, y esto está buenísimo también para los que dicen, bueno, no hay que legalizarlo, no existe. O sea, como que es súper hipócrita pensar que no existe, y me parece eso, que no sé si el concepto de libertad es diferente para todos, y quizás no es tan igual la libertad de unos y de otros. Bien, vamos ahora, Alexia, con vos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, habilita la cámara si podés, así bueno. no le hablamos a un circulito. Dale. A ver, ahí estoy. Bueno, yo no tengo una posición clara respecto de si hay que legalizarlo o no, si está bien o mal. El lado moral sí que lo dejo de lado. Y yo me lo pregunto desde el lado del derecho, porque lo que se está buscando o lo que se pregunta es si se legaliza o no si está bien o mal. Y como se entiende, yo soy estudiante de Derecho, así que tengo estos conceptos bien a flor de piel, así que perdón si hablo como estudiante, no me queda otra. Pero como el derecho es uno solo y es íntegro, yo creo que va de la mano con lo que se viene planteando en los códigos. No sé si me doy a entender ahí. Sí, vos habla tranquila, Sí. Te preguntamos si no. Sí, si me contestan me siento menos haciendo discursos, por eso. Dale. Entonces, si vemos, por ejemplo, el lado sexual, en el Código Penal, lo que se penaliza justamente es aprovecharse de una situación en la cual la persona tiene ¿cómo se dice? Inexperiencia. El consentimiento o el consentimiento viciado, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver si la necesidad de dinero en este caso no vicia el consentimiento. Bueno, ¿no? es una buena pregunta. A priori te diría que no, o por lo menos no en reglas generales para el derecho, porque si no, básicamente todo contrato laboral o todo contrato donde haya una contraprestación económica, la existencia del dinero sería una suerte de elemento o de factor de perversión. O sea, claro. Lo que en todo caso podríamos pensar es qué pasa cuando hay un estado de gran necesidad.
Pero a ver, con cualquiera de nosotros, muchachos. Cuando uno está quebrado, revienta el auto. Cuando uno está en una situación de urgencia y necesita la plata, digo, está dispuesto a soportar un sacrificio mayor que el que estaría dispuesto a soportar cuando no tiene la urgencia o cuando no tiene la necesidad. El tema es que acá estamos romantizando por alguna razón el cuerpo. Entonces, si no logramos entender que el problema del punto de partida de esta conversación es que estamos atribuyéndole al uso del cuerpo de determinada manera una connotación más grave que cualquier otro uso del tiempo o del cuerpo en el que puede verse inmersa una persona, nos lleva a perseguirnos la cola detrás de ver si tal o cual caso es justo o injusto. Digo, todas las personas tenemos situaciones críticas, todas las personas podemos pasar hambre. A mí me ha tocado estar días sin comer. Digo, no recurrí a la prostitución, pero terminé dando clases literalmente por 2,50 pesos. Digo, y trabajaba de lunes a lunes y digo, regalaba mi trabajo, pero era lo que me permitía comer. Digo, Claro, hoy, por suerte, digamos, me emancipé de esa situación de necesidad extrema. Pero si me llegara a pasar, digo, lo haría sin sonrojarme. Y pero como, en ese sí, estado de necesidad extrema, perdón que te interrumpa, pero si en ese estado de necesidad extrema vos hubieses vendido tu auto por Facebook o la lancha, que es el ejemplo que nos dan, por Facebook y demostrando de que de alguna manera el comprador sepa que vos estabas en esa necesidad de urgencia, ¿no? Estado de necesidad. pero ¿Vos no tenías derecho a reclamar el bien que enajenaste? no, para nada, porque no hay ninguna coerción por parte de quien lo está ejerciendo, ni yo estoy con mis facultades alienadas. Digo, la estás pasando mal, estás necesitado y por ende pedís, digo, vas y vendés. Si querés llevarlo al otro extremo, cuando tenés mucha hambre, vas a la parrilla o al restaurante de la vuelta de tu casa y estás cagado de hambre, digo, es un estado de necesidad extrema. Vas, pagás para que te den el bife de chorizo que te permita saciar ese hambre. Digo, esa necesidad que vos fuiste a satisfacer no hace que esté viciada tu voluntad. Digo, en todo caso es uno de los, si se quiere, móviles o motivos centrales a partir de los cuales se ve motivada la acción. Pero bueno, para circular la palabra, después podés volver a pedir a Alexia cuando quieras la palabra, y gracias por el aporte jurídico. Viene. A ver, más allá de lo normativo, nos guste o no, a mí no me gusta, pero existen algunos institutos jurídicos como el abuso de derecho y demás que te pueden terminar, no en el caso de la prostitución que está al margen, pero sí en el caso de extrema necesidad o algo por el estilo. A mí me parecen que son institutos jurídicos bastante malos, porque justamente si vos estás en un estado de necesidad y encontrás a alguien que pueda comerciar con vos a unos niveles que vos no comerciarías en otras circunstancias, pero en esa sí, bueno, te terminaste beneficiando de esa situación. Por supuesto, te hubiera gustado negociar de otra manera más igualitaria si existe tal cosa, pero bueno, no estabas en esa situación. Quiero sumar algo, Yamil. Sí, obvio. No, porque, a ver, quiero recomendar un par de textos que por ahí ayudan también a pensar estas cuestiones. Por un lado, Historia de la sexualidad de Michel Foucault, hablando de la genealogía del hombre de deseo, ¿no? Estamos hablando sobre el cuerpo, el deseo. Esos 4 textos de Foucault son extraordinarios. Lo que ahí hace Foucault es una historia, básicamente, de las prácticas de subjetivación en la antigüedad griega, romana, en el cristianismo, en la modernidad. Y ahí sí se ve muy bien, en cada época, cómo va cambiando el vínculo con el cuerpo, con el placer, con los afrodisia, como decían, digamos, los griegos. Y también para ser conscientes de que hay ciertas nociones que son muy, muy modernas. Por ejemplo, ustedes saben que el concepto de identidad sexual es un concepto absolutamente moderno, es de 1800. O sea, cuando un griego tenía un vínculo, cuando había vínculos entre hombres en el mundo griego, esos vínculos primero estaban bastante tipificados, ¿no? O sea, era un hombre adulto con un muchacho, el hombre adulto tenía que ser activo, el muchacho tenía que ser pasivo y se hacía un cortejo muy estricto. Ahora, eso no implicaba que ese hombre fuera homosexual, porque no existía esa categoría de homosexualidad, como de bisexualidad o heterosexualidad. Eran afrodisia, eran prácticas de placer, ¿no? Después, viene mucho tiempo más tarde, en 1800, etcétera, la idea social, el concepto de identidad como una práctica. ¿Por qué si vos tenés prácticas sexuales con hombres sos homosexual, con mujeres heterosexual y demás? Incluso el concepto de género, que hoy está tan en boga, es un concepto que lo inventó un médico que se llamó John Money, para determinar a aquellas personas intersexuales que nacían con sus órganos genitales medio amorfos y que no se determinaba si era
hombre o mujer. Entonces, me parece que Foucault es muy interesante para tener en cuenta toda esa genealogía. Y otro texto es un paper muy breve de Anne Ferguson que se llama Las Sex Wars, y que parte básicamente de un evento que ocurrió en el Barnard College en New York en 1984, donde fue un debate interno entre dos ramas del feminismo que a la postre son las que todavía siguen presentes. Una rama que son las feministas radicales, ¿no?, que hoy son hegemónicas probablemente, y otras son las feministas libertarias, pero no lo decía en un sentido liberal, sino más anarco, digamos, ¿no? Dentro de las feministas radicales había gente como Catherine McKinnon, y de otro lado estaba Gail Rubin, Pat Califia, etc. ¿Cuál era el gran debate ahí? No era tanto la prostitución, era más la pornografía, porque esto se dio en el marco del gobierno de Reagan, y Reagan tenía una cruzada antiporno. Reagan buscó, digamos, censurar la pornografía, algo que ya venía cuando estaba en California, digamos, ¿no? Bueno, y ahí se da algo muy interesante, que ustedes saben, esta rama de las feministas radicales que se oponían a la pornografía porque la leían como una forma de dominación patriarcal, junto a la familia, como decía Alejandro, junto al sadomasoquismo, se nació una melange de un montón de prácticas que ellas consideraban que eran patriarcales y buscaban abolirlo eso. Y tácticamente en ese momento se alían con Reagan, se alían con el sector más conservador de los republicanos, para que vean cómo a veces izquierdas y derechas se tocan de un modo muy nítido, ¿no? Y por otro lado estaban las feministas, estas otras que eran antirradicales, que eran las libertarias, que decían que no era un problema de la práctica, que no era un problema de la pornografía, sino en todo caso de un tipo de pornografía. Lo que ellas decían es, no hay que prohibir la pornografía, alentemos expresiones no patriarcales de la pornografía, donde la mujer tenga un rol, donde la mujer esté más empoderada, donde haya vínculos lesbianos, donde haya vínculos fetichistas, sadomasoquistas, abramos toda la diversidad sexual del mundo porno y que no sea solamente un vínculo heterosexual clásico como el porno californiano que todos conocemos. Entonces, ese texto es muy breve, se llama Las Sex Wars, si quieren se los puedo pasar porque clasifica muy bien estas dos líneas que me parece que hoy siguen bastante vigentes en ese sentido. Está muy bueno, Luis. Aprovecho ahora para pasarle, tiralo acá, buscalo si lo tenés ahí a mano y tiralo acá en el chat para que el que lo quiera bajar lo baje. Mientras tanto, y para aquellos que nos están viendo por Instagram y demás, recuerden que en charlas.mejorar.com.ar/whisky pueden sumarse acá a la charla. Juli, tenés la palabra. Buenas noches. Bueno, menos mal que me la diste porque ya me estaba terminando el vino. Iba a tener que ir a buscar más. Bueno, yo ir un poco a lo que habían comentado anteriormente, la visión jurídico-cultural, ¿no?, que es el aporte que te puedo brindar yo. En el 42, Deodoro Roca decía, los dolores que quedan son las libertades que faltan, ¿no? Esta cuestión de no legislar por el hecho social, quizás de pensar que ante una ley va a salir masivamente todo el mundo a consumir, ya sea la marihuana, desde esa legalización que también está en discusión, o el sexo, desde un lugar absolutamente sanitario. Yo creo que la regulación de la cuestión de la prostitución tiene que ver con sacar del ámbito de lo prohibido y que de hecho ya está regulado por el narco y por la mafia, algo que debería regular el Estado por una cuestión de política sanitaria. Países como Holanda, no sé en qué año exactamente lo han regulado, y vos fíjate que la foto en Holanda es la familia real, es una monarquía, son los reyes con sus hijas, y estas discusiones ya las han dado, es decir, cuestiones que para Argentina o Latinoamérica son de moral pública, para otros países tienen que ver con seguridad pública. Entonces esas cuestiones de pensar, queremos plazas llenas de gente discutiendo desde el proteccionismo y demás cuestiones, la prohibición de la legalización por cuestiones de sesgo moral o cultural. ¿En qué papel cumple la salud pública en un país que discute cuestiones de moral y ética pública? De hecho, en Argentina tenemos gravísimos problemas de atención a la salud pública y de hecho la cuestión cultural pasa porque naturalizamos que en Argentina los hospitales tienen que estar hechos mierda. Eso lo naturalizamos por falta de educación pública cultural. Entonces, la batalla cultural es lo que tiene que plantearse primero a las discusiones de fondo, como por ejemplo lo que estamos hablando hoy. De hecho, muchos dicen que esa batalla va a durar 20 años.
Pero es momento de que las nuevas generaciones y sobre todo los nuevos estudiantes de Derecho planteen la posibilidad de poder hablar de esto, no tanto desde la legalización, porque el sueño que tiene toda persona que quiere estar en la función pública es poder dar las discusiones, no sacar las leyes. Sacar la ley a veces no es la solución, pero sí poder dar las discusiones. Entonces, en ese sentido, hay un sesgo cultural, político, sociosanitario, que tiene que ver con que la gente masivamente va a salir a consumir algo solo por el hecho que es legal. Cuando en realidad nuestra educación, nuestra cultura y nuestra ética personal nos va a llevar a seguir haciendo la vida como la venimos llevando hasta ahora. Pero esa porción social que no tiene Estado, que no tiene una sanidad que lo respalde, es el único beneficiario en todo este sentido, ¿no? Y estamos muy involucrados a vernos a nosotros mismos como objetos de la titularidad de ese derecho. Porque como suelen decir, si uno genera derechos, ¿quiénes los van a pagar? ¿Quiénes van a pagar la producción de derechos? Todos, porque si es algo público, lo paga el Estado. Entonces, esa cuestión tiene que ver con, creo yo, con la lucha cultural que tenemos por delante, sobre todo los que estamos en el partido Mejorar, que tiene que ver con el liberalismo. Se empieza por casa, se empieza por lo que queremos hacer entre nosotros y luego con lo que vamos a construir socialmente. Gracias, Juli. Yo ahí, antes de darle la palabra a Tincho, me parece aparte interesante recordar algo. Argentina nace como un país, uno de los países pioneros en materia de legalización de la prostitución, que se legalizó en 1875 y se mantuvo reglamentado y funcionando relativamente bien hasta 1930, 1930 y algo, y recién vuelve a ser legal cuando Perón se pelea con la Iglesia Católica. Es decir, los padres fundadores, la visión originaria de la Argentina, que como todos sabemos ha sido más bien de avanzada en términos liberales y demás, mantuvo este instituto regulado, había que habilitar los prostíbulos, tenía que estar inscritas las trabajadoras, etc. Y recién Perón en el 54, o sea, hubo más o menos 20 años en el que estuvo prohibido, lo legalizó o demás. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que a pesar de que se legalizó, nunca se terminó de ordenar legislativamente. Entonces quedó en una suerte de estatus gris donde se avanzó, no porque hubiera una genuina vocación de ordenar un área de la sociedad, sino que fue más una reacción política frente al enemigo de aquel momento, que era la Iglesia Católica, y por eso también Argentina tiene un sistema en muchos sentidos deficiente en relación a la regulación del trabajo sexual. Tincho, tenés la palabra. Hola, Yamil, ¿me escuchan bien? Sí, un poquito más fuerte, por favor, dale, que se te escucha bajito. Ahí me escuchan mejor. Un poquito mejor. Bueno, los escuché a todos, muy interesante. Estoy más o menos de acuerdo. Creo que el enfoque es un poco impreciso para mi gusto. Creo que hay una palabra que se mencionó muy poco, que es la explotación. Y el problema es un problema de explotación, es decir, sacando las ideologías de lado, si se puede, el problema está en el ámbito de las teorías de explotación. Y el campo de investigación de las teorías de explotación es un campo muy, muy difícil, donde parece que no hay consenso sobre lo que está pasando, sobre lo que moralmente significa también. Y hay algo que pasó en este caso, bueno, supongo que Luis tiene mucha más experiencia en esto que yo, que no soy filósofo de profesión, pero hay algo en la literatura de la teoría de la explotación que se llama la paradoja de la explotación, que es que puede haber explotación aunque haya consentimiento y aunque ambas partes se hayan visto beneficiadas del contrato que están haciendo. Y creo que el punto va por ahí, es decir, creo que la crítica principal que se hace desde un lugar no ideológico, digamos, ¿no? Desde la persona común, desde la intuición moral, es el que hay una explotación que no se está tratando, que debemos clarificar si está bien o mal, además de si está bien o mal, si es legal, si debería ser legal o debería ser ilegal. Y creo que
punto del debate debería ir por ahí. Yo lo único que, además de esto, otro aporte que puedo hacer es el principio que dan Brennan y Jaworski, que es que si lo podés hacer gratis, si está bien hacerlo gratis, está bien hacerlo por dinero. Y a mí me parece un principio excelente, un rule of thumb cuasi liberal, por decirlo así, que también se puede aplicar a este caso. Bueno, si aplicáramos ese principio, digo, está claro que la gente coge gratis, mira si no va a poder coger por dinero. Pero agregándole ahí, si se quiere, un layer de análisis, yo creo que de vuelta estamos otorgándole a esta relación en particular entre dos personas un significado especial o distinto. Digo, por poner un caso paradigmático o paralelo con la prostitución, digo, de personas que muchas veces o son migrantes o están en situaciones de extrema necesidad económica o lo hacen porque no están calificadas para hacer otro trabajo o lo que fuera, es el servicio doméstico. Digo, y a tal punto, digo, es un trabajo de calificación y de tratamiento especial que tiene un régimen laboral especial y el aporte que se paga por ese empleado es menor que el de cualquier otra rama de actividad. O sea, si se quiere, es hasta una suerte de explotación avalada por el Estado, si lo querés llevar al plano de equiparación o de análisis de derechos. Entonces, la pregunta real que te hago es, no se interrumpe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le estamos a un tipo de actividad particular otorgándole una gravedad especial cuando a todas luces hay otras acciones que van en la misma línea? Entonces, estamos de acuerdo que hay un montón de situaciones donde uno preferiría que el otro no se encuentre. Pero puesto que se encuentra, digo, mejor que lo pueda hacer de la manera con menor exposición a la violencia, menor posibilidad de que salga lesionada, menor posibilidad de que sea abusada, digo, sea la trabajadora doméstica, que de hecho en Argentina hace no tanto tiempo se avanzó en la regularización laboral de las mismas, digo, y me parece que debiéramos seguir un camino similar con las trabajadoras. ¿Puedo dar una cosita chiquita? Y después Cam y después Santi. Voy con una cosita chiquitita. Qué interesante esto de cuál es la vara para medir si un trabajo es digno o indigno, ¿no? Porque ahí hay que mirar la cosa a la distancia. Un emperador o un rey comían y al lado tenían unos tipos que no estaban comiendo, que estaban parados, sirviéndole la comida y prestando atención a ver si necesitaban algo. Eso hoy lo tenemos todos a un precio relativamente accesible, se llaman mozos. Y mientras vos estás disfrutando con tus amigos y tomando el whisky, riéndote y no sé qué, no haces así como los emperadores romanos y vienen todos, pero viene uno que está disponible para vos, que no se sienta, que no come, que no toma, y que está parado mirando si vos necesitas algo. Si vos querés ver eso como algo indigno, lo podés ver tranquilamente. Vos tenés una persona que viene a tu casa a limpiar. De nuevo, eso era el mismo servicio que tenía un rey en la antigüedad. Tenía gente que le limpiaba. Bueno, hoy lo tenés a un precio relativamente... Si vos querés ver en eso, podés ver indignidad. Yo no veo indignidad, pero digo, si vos querés ver indignidad, la podés ver. Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina el trabajo digno o el trabajo indigno? A mí me parece que... Vamos, es personal, digno es trabajar y ganarse el sueldo como uno quiera en libertad. Porque si no, ¿cuál es la vara? Me interesa ese concepto de la paradoja de la explotación. Por ahí Luis lo conoce, yo no lo había escuchado. A mí me interesa saber cómo uno puede ser esclavo sin sentirse esclavo, o explotado sin sentirse explotado. No, bueno, sumo algo porque fui aludido. Sinceramente, yo no conozco el tema de la paradoja de la explotación. Es ahora que más o menos estaba notificándome de eso, pero no, a ver, es interesante el concepto de explotación, ¿no? Es un concepto que yo no utilizo, que yo no suelo emplear, ¿no? Me parece que obviamente es un concepto más como de raíz, como más marxista, y yo soy un poco fóbico a todas las nociones de Marx, me parece, pero
No sé, un poco coincido con lo que decía Alejandro en ese sentido. Es decir, si hay consentimiento, bueno, a ver, uno si se pone un poco más exquisito, uno podría decir, bueno, hay ciertas condiciones de trabajo, ciertas condiciones socioeconómicas que nos determinan en determinados lugares, es decir, bueno, por lo tanto uno no es totalmente libre y aunque firme un contrato o de su consentimiento, igual formaría parte de un universo que lo determina. Pero yo no leo ese universo que determina como una condición necesariamente de explotación. Probablemente porque tengo una visión del poder que no es piramidal. Me parece que esa visión en términos de explotación viene más de la visión piramidal marxista, de ver las cosas en términos de superestructura, infraestructura, de ideología, que es todo el lenguaje que yo no suelo emplear porque soy más Foucaultiano y prefiero pensar que el poder es una red. Por supuesto que no es una red donde todo el mundo posee la misma cantidad de poder, sino que hay diferencias, pero me parece que esas diferencias dependen del contexto en qué lugar. Un padre ejerce el poder frente a sus hijos, pero por ahí en la empresa él padece el poder de su jefe. Es decir, depende de dónde vos te sitúes, vas a ejercerlo o padecerlo. Entonces, me parece que en ese sentido todo el mundo sería explotador y explotado, depende de dónde se encuentre. Entonces, yo no soy tan lineal con que uno siempre es explotado. Probablemente esa lectura viene más de la idea de clase social de Marx, que es interesante igual, digamos, porque él veía que el capitalismo, y me parece que históricamente está bueno pensarlo, es una consecuencia del régimen feudal. Digo, o sea, no hay siervos, pero hay obreros, ¿no? O sea, ¿qué soy un obrero? Bueno, es un siervo, es lo que antes era el esclavo o el siervo. Supuestamente amparado bajo otro tipo de cuestiones, pero en definitiva sigue siendo eso. Me parece que es un diagnóstico interesante que lo podemos pensar, pero nos estamos desviando mucho también del tema del trabajo sexual, ¿no? Es hablar sobre el trabajo en sí mismo. Quiero retomar un chiquitín a lo que decía Yamil y volver sobre eso. Insisto, yo no veo por qué el trabajo sexual sería más explotador si uno adhiere a esa tesis que otros trabajos. O todo el trabajo implica explotación o no. O sea, ¿por qué ese específico, ese tipo de trabajo específico, por qué sería más explotado que otro? O como decía Yamil, como el servicio doméstico, o como cualquier. ¿Por qué? Yo realmente no encuentro un buen argumento para avalar esa tesis, ¿no? Creo que lo único es eso, es la genitalidad. Es que en la genitalidad hay una connotación que está vinculado con la esfera de la intimidad, con la esfera de la emoción. Es una lectura romantizada del cuerpo, se está romantizando el cuerpo. Con esto tampoco quiero decir que hay que romantizar la prostitución, para nada, o sea, creo que no hay que romantizar nada, digamos, ¿no? Que depende, cada persona ejercerá el trabajo que pueda, que quiera, en las condiciones que padezca, cada uno es su mundo en ese sentido, pero me parece que no tenemos que romantizar el cuerpo, porque ahí sí hay una platonización del cuerpo. Somos un cuerpo sexuado, y se puede trabajar desde mi punto de vista con una parte del cuerpo, con otra parte del cuerpo que se llama genitales, o con la boca. Y otra cuestión, el placer también puede venir de las manos, ojo, de las manos, o sea, de cualquier parte del cuerpo. Tampoco tenemos que ceñir, yo creo, el placer solamente a los genitales. El placer tiene que ver con la capilaridad, me parece que tiene que ver con la piel, y la piel está en todos lados. Pero mira, te voy a llevar un caso extremo que me parece hasta más interesante para pensar esto. Digo, pensemos en las personas que, por ejemplo, contratan una dominatrix, o sea, una persona con la cual en principio puede no haber, ahora canto de la palabra, puede no haber intercambio sexual en sí, pero que justamente el intercambio de placer que hay, o si se quiere, el placer sexual que recibe la persona, tiene que ver con el ejercicio del poder entre la persona que uno contrata y uno que es el receptor de esa dinámica de dominación. Entonces, creo que de vuelta estamos como pensando de una manera muy acotada y muy limitada al fenómeno del trabajo sexual y nos estamos perdiendo una gran multiplicidad de situaciones, de casos y demás, tratando de pintarnos una situación ideal de mujer víctima que indudablemente puede representar varios casos, y desde ya que hay situaciones de abuso y desde ya que hay situaciones de extrema necesidad y demás, pero creo que tenemos que salirnos de ese lugar porque hasta termina siendo insultante para aquellas personas que por el motivo que sean lo terminan ejerciendo. O sea, estamos estigmatizando a las personas que les toca o eligen ejercer la prostitución
porque en definitiva no han podido conseguir otra cosa. Es como salir a decir que, no sé, todos los escribanos son unos hijos de remil puta y que nadie en la vida logra nada bueno si es escribano. Digo, uno lo dice en estos términos, se caga de risa porque entiende que los escribanos les puede importar un carajo la opinión que uno tenga con respecto a ellos, más allá de que son parásitos contemporáneos en muchos casos, pero digo, quitando estos temas, reitero, creo que tenemos que abandonar esta visión paternalista, pensar y trabajar los problemas que pueda haber de abuso de poder, de relaciones asimétricas, ayudar al infortunio, digo, si alguien cae en eso, o en cualquier otra actividad porque está contra las cuerdas, bueno, el problema no es que acceda a la actividad, el problema es la persona que está contra las cuerdas. Y de hecho, si terminamos con la trata, si ayudamos a la persona que está en situaciones de infortunio y demás, probablemente hasta baje la oferta sexual y haya muchas menos personas trabajando de eso, y al mismo tiempo eso haría subir los precios, por ende más personas estarían tentadas a meterse, digo, lo cual también es interesante hasta pensar en el mercado de la prostitución. Pero sin entrar tanto en este mundo, propongo darles la palabra a Cam, que todavía no habló, y después a Marian, que la pidió hace un ratito. ¿Se me escucha? ¿Sí? No puedo poner la cámara porque mi internet me anda bastante mal. Yo no milito en el liberalismo, de hecho milito en otro espacio, pero me pareció interesante la temática y dije, bueno, no puede ser, tengo que escucharlo. No tengo una postura tomada sobre este tema particularmente, pero sí me doy muchos debates y a mí misma y además milito el feminismo, entonces también dentro de mi grupo. Hay un par de cositas que quiero señalar y que me parece que dan pie a una liviandad con la que se toma este tema, sobre todo por parte de los varones que estuvieron hablando, porque por ahí con las chicas coincidí en muchas cosas, aunque no en todas. Coincido con que no tiene que haber un paternalismo, claramente, pero siento que refugiándonos bajo la teoría del poder estamos justificando la violencia. Se justifica la violencia. Para empezar, me parece que tenemos que dividir, o se divide, mejor dicho, cuando se habla, y si estamos hablando de trabajo sexual, tenemos que saber de qué se está hablando en las esferas sociales o en las esferas de opinión pública, y es, por un lado, trabajadores sexuales. Yo voy a hablar de las mujeres trabajadoras sexuales porque yo soy mujer, no trabajadora sexual, pero soy mujer y no puedo hablar por cómo lo viven las personas trans, pero sí conozco mujeres que viven de esto. Por un lado, las mujeres trabajadoras sexuales y por otro lado, las mujeres en situación de prostitución, porque no es el ejercicio de la prostitución, es una situación de prostitución. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proxeneta, que se ejerce una situación de poder como la que explicaban antes, pero que este poder no cambia en ningún momento, porque se ejerce violencia y sometimiento sobre esa mujer, y que claramente es donde entra trata de personas y entran estas situaciones que ocurren a diario de mujeres que fueron encontradas en cabarets, etc. Entonces me parece que una vez que partimos de eso y dividimos en dos, entre trabajo sexual y prostitución, podemos hablar de empezar a dar esta discusión. Otra cuestión que decían era lo de romantizar el cuerpo. Primero y principal, la psicología lo establece y lo establecen los sexólogos inclusive, y recomiendo leerlos y recomiendo seguirlos en redes sociales, inclusive si no quieren leer sexología, que el deseo es lo principal, la principal motivación. O sea, primero y principal, entender cómo funciona el cuerpo humano para que se produzca deseo y que ese deseo produzca una situación sexual. Sin deseo, y yo no sé cómo funcionará para los hombres, pero las mujeres sin deseo no lubricamos. Y si no hay lubricación, la situación de penetración es espantosa. O calculo que será espantosa. Entonces, me parece que sí romanticemos el cuerpo y sí entendamos cómo funciona el cuerpo. Y sí entiendo que el deseo acá suele ser mucho más importante que el poder. Eso nomás, básicamente. Gracias. Antes de darle a Marian la palabra, hago ahí una mini devolución. Digo, ya acá fijamos al inicio de la charla la diferencia entre trata y ejercicio de la prostitución, que me parece que ejercicio de la prostitución y trabajo sexual son lo mismo. El problema es cuando hay una imposición o una determinación. El tema es que no es ejercicio, es situación de prostitución y es llamar a las cosas por su nombre. No, eso es una construcción lingüística que estás haciendo solamente porque estás impidiendo reconocer que la otra persona puede elegir usar su cuerpo de una manera distinta que la tuya. De hecho, te pongo un caso más práctico y más concreto. No, porque por eso te hablé de trabajo sexual. Yo te escuché, te pido la misma deferencia.
Por ejemplo, antes se hablaba de lubricación sí, lubricación no. Vamos a una situación hipotética donde no estemos hablando de una situación de consentimiento en torno al uso de sexo vaginal, sino de sexo anal, donde en general la cola no lubrica por sí misma. Digo, en consecuencia, toda situación de sexo anal implica, en líneas generales, el uso de algún tipo de lubricación exógena para poder concretarse. Y siguiendo un poco tu lógica, toda situación de sexo anal sería, por ende, violenta porque requeriría algún tipo de proxy o instrumento externo para poder ser llevada adelante. Me parece que ese no es un argumento en sí válido, ya que si existen herramientas como pueden ser lubricantes que permitan concretar el acto sin que implique daño para la persona que lo hace, entonces ese argumento se cae. Y por último, el punto de decir que uno puede hablar de algo por ser hombre o por ser mujer o por ser esto, por ser aquello, la verdad que nos impide en definitiva la posibilidad de todo abordaje científico a las cosas. Yo no puedo hablar de, no sé, de los planetas porque no soy un planeta. Y desde ese lugar me parece que es un reduccionismo bastante pobre de la discusión, de impedir y de censurar opiniones ajenas. Digo, en todo caso entramos en las dificultades de las ciencias sociales y yendo un poco en contra de tu argumento porque conozco amigas que son trabajadoras sexuales, entonces conozco. Digo, no, en realidad cada persona tiene una relación única con todo lo que vive y con todo lo que le pasa. Podemos tratar de establecer y conocer ciertas regularidades, pero de ninguna manera me parece que es justo abordar este o cualquier debate diciendo que el otro, por ser tal o cual cosa, puede o no puede. En todo caso, ataca el argumento, no a la persona. Digo, tal cuestión que se dijo, tal posición que se planteó estuvo mal, pero no por ser mujer, por ser hombre, por ser trans, por ser italiano, por ser lo que fuera, se puede o no se puede. No sé si alguno otro quiere de los chicos comentar algo, si no, Marian tiene la palabra. ¿Vos, Marian? Bueno, de él, las relaciones de poder, que a mí en realidad me parecen que está bien que sean asimétricas y es entendible, pero como pensando por ahí en la libertad de nuevo, no sé qué tan libres son cierta parte de las trabajadoras sexuales que están más cercanas a que lo hicieron por necesidad. Entonces, no sé, pero cuando dijiste algo, Yamil, de si te juzgaban porque eras hombre o todo eso, yo creo que lo que Cam quiso decir, que aparte estoy súper agradecida que participe de otro espacio y que se haya acercado a participar acá, pues está buenísimo escuchar voces que por ahí piensen diferentes y encontrar puntos en común, creo que es lo rico de la charla. Más allá de que sea hombre o mujer, yo creo que por ahí lo pensó del lado de empatizar con esa situación, porque por ahí se encuentra más cercana a cuestiones que le pasan a las mujeres en general. No por eso desautoriza, o sea, creo que la construcción del feminismo, y yo también he participado en espacios de feminismo, las hacemos los hombres y las mujeres. O sea, no pienso que el hombre, o sea, encuentro súper rico que los hombres participen de esa discusión. Pero volviendo a las relaciones de poder, que era por lo que en realidad quería comentar esto, yo pienso la libertad, porque la pensé muchísimo, y que las personas, según, o sea, como que cada uno tiene un concepto diferente de libertad, por supuesto, porque somos sujetos y analizamos desde nuestra perspectiva qué es libertad, y entonces hay un montón de diferentes conceptos y construcciones que tenemos de la libertad. Seguro una persona en Corea del Norte no conoce la libertad como nosotros. Y nosotros tenemos otras posibilidades, pero también a veces está limitada nuestra libertad en cuanto a nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, las opciones que tenemos para elegir. Entonces, libertad, para mí, y esto es una construcción que hice este último tiempo, que me pareció la más cercana, es cómo nosotros damos es cómo respondemos, cómo podemos responder a las circunstancias. Entonces, si las personas, está buenísimo toda esta charla que se está dando y todo este debate y poner estas cosas en la mesa para que
en algún momento, para que las personas sean más libres de por ahí poder elegir eso si quieren, en una relación de poder diferente, si la tienen, que se acerque más bueno, hay asimetrías en las relaciones de poder, sí, obvio que las hay, todos las usamos, las mujeres también las usamos, y a veces muy en nuestro favor, y la verdad es que no podemos quejarnos de eso. O sea, eso es lo que me cuesta a veces del feminismo más del lado marxista. Pero también, ¿qué capacidad tienen las mujeres que están más cercanas al trabajo sexual por necesidad de dar otras respuestas, de encontrar otros caminos? Entonces ahí es cuando siento que un poco está dada liviana, está hablado con liviandad el tema de bueno, la relación de poder y todo lo demás, porque el sujeto no es tan libre para dar para llegar a ese acuerdo, ¿no? Digamos, me cuesta esa parte. ¿Puedo con una? Sí, dale, tenemos varias... No, tenemos varias manitos, pero dale vos y vamos después a las manitos. No, es que está muy bueno el punto, está bueno, porque ¿hasta qué punto, la pregunta que pregunta la chica, ¿no? Y está bien, ¿hasta qué punto la necesidad, hasta qué punto podemos tolerar un actuar libre, pero muy, muy anclado en una necesidad? Ahora, la respuesta a eso es, ¿por qué lo aceptamos en otras actividades? Que es la pregunta que viene haciendo Luis y Yamil desde el principio. ¿Por qué en otras actividades no tenemos esa preocupación? Digamos, hay tipos que se meten en cisternas o usan camiones cisternas. Esos tipos no lo hacen porque les causa algún placer. Y también lo quiero relacionar con lo que dijo Camila, que está bueno también y lo valoro mucho viniendo de otro palo. No, probablemente muchas trabajadoras sexuales, no tengo idea, quizá la mayoría o quizá todas, no reciben ningún tipo de gratificación sexual, no tienen un deseo sexual. Los que tienen un deseo es por la gratificación económica. Seguramente. Ahora, ¿por qué suponemos que el acto sexual tiene que estar necesariamente retribuido de deseo sexual? Dicho sea paso, gente que no hace trabajo sexual también tiene sexo sin tener deseo, digamos. No siempre da la mano, a veces sí. Pero entonces, ¿qué tiene de...? Esta es la pregunta incontestada de la noche hasta ahora. ¿Qué tiene de particular la actividad sexual que no permitimos que se haga por necesidad cuando otras actividades las hacemos por necesidad? El tipo que trabaja en un camión cisterna y usa la manguera para sacar caca del queso, bueno, lo hace porque necesita el laburo y vamos, no tenemos grandes problemas con que ese tipo vaya a sacar la manguera con caca. Entonces, ¿por qué sí decimos, bueno, ok, pero el sexo no? Y eso creo que es la pregunta que está flotando todavía en el aire. Quiero sumar algo, Yamil, en relación a esto. No, porque me parece que está bueno precisar algunos conceptos, ¿no? El concepto de poder, el concepto de libertad, el concepto de deseo que también se estaba mencionando. Depende, no hay una noción. Uno puede entender el deseo en el sentido de Freud, más como carencia, y es una carencia permanente, es una falta permanente que se satisface, luego se abre, o como Deleuze, como producción. Son maneras muy distintas de entender el concepto de deseo. Por tanto, no hay una unanimidad en los filósofos, en los psiquiatras, en los sexólogos, en relación al tema del deseo al que se aludía. Entonces, me parece que depende. Yo tengo una visión más del deseo en términos de Deleuze. Para mí el deseo es productivo y no tiene nada que ver con la carencia. Es una visión probablemente bastante más minoritaria. Yo empleo más el término placer porque lo emplea Foucault y me parece mejor, digamos. El placer es un acto, el deseo es una dinámica y no tiene que ver solamente con el deseo sexual. Es libido, es pulsión de vida, es eso que te hace levantarte todos los días para hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que discriminarlo. El tema de la libertad y el poder para mí no son antitéticos, yo no veo que el poder se oponga a la libertad. Para mí el poder es la condición de la libertad. Yo creo que uno debe tratar de ser libre en un entramado de relaciones de poder. Uno nunca va a estar libre, desde mi punto de vista, de ese entramado. Uno puede, en todo caso, optar por ser conducido de otra manera, que eso también así lo ha pensado Foucault. Decía, uno podría decir, uno puede ser gobernado, uno puede tratar de ser gobernado de otro modo y resistirse. Uno puede ejercer la resistencia y generar contraconductas contra una forma de gobierno. Ese es un modo de pensar esta relación poder-libertad. La libertad puede ser negativa, como la piensan muchos liberales, la libertad puede ser positiva. O sea, no hay unanimidad en relación a los conceptos de libertad o de deseo, ¿no? Entonces, me parece que cada uno por ahí habla desde su cosmovisión, desde su ideología,
o desde su posición política, y eso me parece legítimo, digamos, ¿no? Eso por ahora. Sí, yo creo que en algún punto está entre las cosas que nos cuesta no hacerle una visión excesivamente romántica, y te lo digo desde el liberalismo, es la visión de la libertad. O sea, vivimos en un mundo de escasez, vivimos en un mundo de estrechez, los sueños no se van a cumplir, y para mí la libertad es mínimamente, y para mí es mucho, pero es mínimamente la ausencia de coacción. Y con eso medio que me alcanza la libertad. También le podemos agregar libertad positiva, y ahí podemos discutir, pero digo, si la libertad es que no haya vivir en un ámbito libre de relación de poder, entonces la libertad no existe. Poder cumplir todas mis necesidades, entonces la libertad no existe. Poder llevar adelante mi sueño, entonces la libertad no existe, digamos. Y es bastante duro, pero me parece que es la visión correcta. Pero lo planteo distinto, digo, si la necesidad es lo que invalida la posibilidad de llevar adelante un contrato, digo, estamos perdiendo de vista la otra parte de la relación contractual, que es el cliente. Digo, el cliente tiene una necesidad, que evidentemente por el motivo que fuera no logra o quiere satisfacer de otra manera, y está dispuesto a hacer un sacrificio para obtener algo, y seguramente que esa persona, así como él o la trabajadora sexual, capaz no está disfrutando de ese momento, capaz es el mismo tipo que hace 6 horas estaba metido adentro de una fosa o de un camión cisterna limpiando mierda para poder ganar la plata, para poder venir y coger. Digo, entonces, ojo, porque si en definitiva lo que nosotros terminamos haciendo es invalidar a partir del origen de la necesidad, entonces se nos caen todas las relaciones, pero me parece que estamos como arando en la tierra. Y ahí agrego una cosita adicional, que es que también tengamos presente que cuando hablamos de trabajo sexual, en todo momento hay relación de poder. Porque que la mujer sea la depositaria o la destinataria del deseo, o sea el objeto satisfactor de la calentura del otro, la pone en una situación de poder, una situación, si se quiere, de deseo o de ser deseada, mejor dicho, que es lo que le permite la facultad para cobrar. De la misma manera que en algunos casos no hacen falta que pongan el cuerpo físicamente, como las chicas que venden tiempo de cámara, como las chicas que venden packs, o como cualquiera que no sea un lap dance o haga un striptease o lo que fuera. Entonces me parece que de vuelta estamos como muy enfocados y muy enfrascados en un tema. Voy a proponer, en aras de poder abordar un poco el otro tema y que no se nos monotematice la conversación, que permitamos que hablen los que quedan en la cola de conversación y pasemos un poquito más a hablar de sexo. Vamos con Adela, que estaba con la mano levantada hace rato, y después seguimos con los demás. A ver, no, para mí, ahí va, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo me quería posicionar, bueno, justo es como que me introduciste mi pensamiento y mi tema que quería compartir. Yo estos últimos 2 años aproximadamente, estuve ayudando chicos y chicas que venden sus packs de forma virtual y utilizan el Instagram como modo de promoción. Yo los estuve ayudando mucho con el tema de la creación de contenidos, de la elaboración de las redes, de cómo vender sus packs, del producto. Y ahí uno logra posicionarse en esto que también lo han mencionado anteriormente, que es la visión de quien trabaja en esto. Estamos todos de acuerdo pero esto no solamente pasa en la prostitución. Todos los caminos que abre el ser humano, va a haber un porcentaje de gente que lo usa para la perversión. Tenés el caso de Zoom, que es una aplicación que da un buen recurso, y tenés la gente que lo usa para hackear, para pasar imágenes medias groseras de violación, etc. Con lo cual, todo lo que existe en parte se perturba por el humano. Entonces, tratemos como de salir de esa esfera, y ya que hablamos del trabajo sexual y de la sexualidad, ¿por qué en algún punto no posicionarnos en quienes lo ejercen? Que eso también lo han mencionado, y por eso que quería contar mi experiencia al ayudar a estas personas a gestionarlo. Y a mí me ha tocado tener que ver sus videos, haber hecho recortes, haberlos editado, ver sus genitales, ver cómo juegan con ellos. Y uno ahí es en donde aprende a despojarse completamente de esa situación de deseo, en donde
hay que pensar que también ellos no practican esta necesidad de, no solamente hablo de quienes son pagadas para sexo explícito, yo estoy del lado más que nada de las que venden packs. Es como que despojan un poco el deseo, la satisfacción que obtienen del sexo. Se es visto desde una mirada más mercantilista y que es completamente aceptable, porque también uno, por ejemplo, estudia y a su cerebro lo utiliza como una herramienta para obtener un beneficio a cambio, y es monetario. Y ellos también lo hacen. Y no estoy hablando de gente que hace y arma estos packs por necesidad, porque estoy hablando de chicos que son tatuadores profesionales y conocidos internacionalmente. Estamos hablando de gente que ya tiene trabajo, estudia en universidades y aún así decide por placer hacerlo. Entonces acá es en donde uno también empieza a pensar. Quien decide trabajar por medio del sexo, ¿necesariamente busca que haya un deseo en esa acción? Y a su vez, esta pregunta, cuando hablamos, ya me posiciono desde el lado de la persona que es penetrada, cuando hablan de esta relación de poder en donde se suele poner al cliente con un poder por encima de la persona que ofrece su cuerpo. ¿Pero por qué? Por ser penetrado uno pierde poder y el otro gana el poder. Yo cuando particularmente me refiero a tener sexo, no digo quiero que me la pongan, digo quiero ponerla. Porque no se trata de esto de si yo tengo el genital que se introduce, porque la relación de poder no solamente se construye en las posesiones del cuerpo, sino en cómo surge el acto sexual en sí, en donde el poder no solo ocurre por una expresión física, sino también por una expresión de esto, de el cliente que paga por una mujer que sea más dominante, o que él es el que es golpeado, al que le gusta el sadomasoquismo. Entonces, yo creo que cuando se discute el tema sexual, el trabajo sexual y la actividad sexual, posicionarnos desde un lado, desde una esquina, lo estaríamos desmereciendo completamente, porque hasta el sexo también, y yo esto es una pregunta que lo había puesto en el inicio del chat, ¿hasta qué punto no también involucra esta cuestión de poder? ¿Hasta qué punto el poder no excita a las partes? Y por eso también existe hasta esta posición de quien le gusta ser dominado y quién es el dominante. Entonces, está bien que estamos todos de acuerdo que la violencia, que la trata, etc., eso está todo mal. Exactamente que está mal. Pero es como dije al principio, en todos espacios el humano, un porcentaje corrompe. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que deciden ejercerlo? Y deciden ejercerlo en todas las variantes, virtualmente, físicamente, y dentro de esas estructuras, cómo posicionar el poder de cada uno. Y yo creo que el poder y el sexo en algún punto van de la mano en ese sentido, pero en base a la elección también, ¿no? Gracias, Sabe, por el aporte. Tocaste ahí ambos, trabajo, placer y un poquito de sexualidad y un poco de todo. Vamos ahora con Ricky, y no sé si Santiago sigue conectado entre nosotros, que creo que ya desistió y bajó la mano, pero vamos primero con Ricky. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Doc? ¿Cómo andás? Bien. Che, Se te apagó el mic, Ricky. Ahí, habilítamelo de vuelta. no, esta vez Dale, yo lo dale. tengo, a mí me parece como habilitado, ¿está? ¿Me Dale, escuchás? ahora sí, ahora sí. No, primero que te decía, felicitarte por la convocatoria y el nivel de la participación, eso está buenísimo. Me pareció sumamente interesante todo. Creo que están volando a un nivel de filosofía y ética que en algún punto me supera. Y mi aporte va sobre todo con una pregunta, y te la hago a vos, Yamil, porque sos coordinador, pero capaz que querés participar con alguien más. Yo quiero entender qué pasó en Buenos Aires en los últimos 10 años, que es como que
se cambiaron una cantidad de patrones de conducta y de apreciación de este tema de la prostitución. Pues yo me acuerdo haber vivido desde los mediados de los 80 hasta el año 2000. Buenos Aires es una ciudad libre en este tema, había mucho desprejuicio, mucha libertad, situaciones de todo tipo. Y de repente en los últimos 10 o algo más de años pasaron cosas rarísimas. O sea, todo lo que es prostitución en bares, cabarets y que yo pasó a ser una cosa maldita. Lo que prostitución en la calle pasó a ser algo absolutamente tolerado. Si es de gente trans, parece hasta promovido. Y yo te juro que no entiendo, no sé qué pasó desde el punto de vista ni jurídico, ni político, ni filosófico, ni moral. ¿Dónde estamos? No sé si vos tenés una lectura de este tema, de la evolución, no sé si fue Marita Verón o qué, pero pasó algo que yo no entiendo qué fue. Bueno, es una pregunta súper compleja y voy a tratar de ser breve para no monopolizar la palabra con esto, pero se dieron muchas cosas en simultáneo. Digo, por un lado, muchos de los lugares acá en Buenos Aires donde se ejercía la prostitución de manera regular y donde se vendían los servicios sexuales y demás, tenían adentro o casos de personas que estaban en contra de su voluntad o eran menores o algún tipo de infracción grave había por fuera de la mera oferta sexual. Digo, eso lo que terminó haciendo es que agarrándose de estas cuestiones se avanzara hacia la clausura de este tipo de lugares. Se sigue ejerciendo la prostitución en bares y demás, digo, creo que yo no consumo ni es lo mío, pero si uno va a esos bares que están ahí cerca, por ejemplo, del cementerio de la Recoleta, hay varios donde vienen, se te sientan las chicas, las coperas, te ofrecen un contrato, digo, y te vas de ahí con una chica, digo. Lo que sí ha cambiado es la forma, si se quiere, o el formato de consumo. También es cierto que a raíz del surgimiento de Instagram y a partir del surgimiento de WhatsApp y demás, digo, las herramientas de acceso al producto han variado. Digo, un mercado que antes tenía un fuerte anclaje territorial y físico y que uno tenía que ir a la oferta, ahora la oferta está a un mensaje de distancia. Entonces, en ese sentido, creo que también parte del desplazamiento de los lugares tiene que ver con que también la demanda cambió el formato de consumo, porque si no los políticos hubieran volado por los aires. Y después lo otro que también hay que decirlo es que muchas veces, sobre todo con los lugares muchos de los lugares que ofrecen prostitución están asociados a temas de drogas, no todos, y estos a su vez están asociados con, ahí aparece una beba en la charla, estamos todos, esto es un chat familiar y es un tema familiar, buenas, ahí a los correntinos de Goya que nos traen los hijos. Y al margen del aspecto familiar me parece importante esto de entender que también hay juegos políticos complejos detrás. Estuvo lo que hizo Vera y todo lo que logró gracias al caso de Marita Verón y toda la historia, digo, hubo un avance en esa agenda, pero también, digo, se corrió de ciertos lugares, uno va a Flores, Floresta, lugares por el estilo, digo, siguen estando, cambiaron un poco, pueden haber variado, prostíbulos hay en toda la ciudad, trabajadoras sexuales hay en toda la ciudad. En mi casa anterior tenía una chica que trabajaba en el departamento de arriba, me sacudía la lámpara del techo 5 veces al día, digo, está todo bien, yo respeto, pero, o sea, creo que parte se explica por cambios en los patrones de consumo, parte por cambios en la tolerancia de la gente frente a ciertas situaciones, y es cierto lo que vos decís, hay como un doble estándar, ¿no? Porque si uno va a Constitución, uno va a los bosques de Palermo, uno va a determinados lugares, parece como que ahí no aplica la ley y que se puede ofrecer el trabajo sexual en la calle y hacer cualquiera y estar en culo o lo que fuera, mientras que en otros barrios no. Pero bueno, eso tiene que ver con cómo también funciona la capacidad de control del Estado, que nunca es uniforme. Digo, para muestra hace falta un botón, digo, con la cuarentena uno cruzaba la General Paz y cuanto más lejos iba, menos cuarentena había. Digo, también eso pasa para la prostitución, pasa para la cuarentena y pasa para todo. No sé, Ricky, si fue muy satisfactoria mi respuesta. Puedo investigar más el tema y aportar.
Bueno, tenemos a Santi Martínez Soler que está hace 6 horas levantando la mano, así que Santi, tenés la palabra. Bueno, perdió Santiago. ¿Puedo sumar algo, Yamil, sobre Sí, dale. esta pregunta? Dale. No, porque es cierto, yo creo que es Hola, una Yamil, cosa. se me cortó, Pará, me cortó el mío. Pará, Santi, que está justo tirando algo Luis y apenas termina Luis, entra Perdón, vos. después, a ver. Bueno, no, quería sumar un poco a la respuesta, en el sentido, como vos decís, me parece que es una sumatoria de cosas. Por un lado, lo que tenemos que analizar, que por ahí está bueno que digamos que ahora lo charlemos, es el mercado desde el punto de vista de los clientes y de los patrones de consumo, cómo cambió en los últimos años fuertemente eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí, me parece que también es un tema legal con la agenda política. Me parece que la clausura de las whiskerías, de muchos locales de coperas y todo eso, efectivamente eran redes de trata mucho, donde había, yo digamos, creo que como el 95% de las personas que estaban ahí estaban en contra de su voluntad, por lo tanto eso está bien clausurado, ¿no? Ahora, es cierto también que, creo que si mal no recuerdo, a fin de los 90 el Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires cambió y habilitó la oferta de sexo zonificada, por eso tenés la zona roja trans, por ejemplo, en Palermo. Pero eso me parece que hubo un cambio en el Código Contravencional del año 98 y hubo un gran debate acá. Yo estoy en Córdoba y Gurruchaga, en la calle Godoy Cruz hubo muchas chicas trans, digamos, hace 10 años, después fueron corridas a los bosques de Palermo, ahora están cerca del lawn tenis, pero tengo entendido que eso creo que no es un delito, eso está habilitado, me parece, como desde el punto de vista normativo, si mal no sé. Pero me parece que es una cantidad de cosas que van juntos. Y por otra parte, es cierto que, por ejemplo, que la prostitución de chicas cis, o sea, no de chicas trans, cambió muchísimo. O sea, no hay tantas mujeres en la calle, ahora hay mujeres trans. Y eso me parece que responde también a una demanda. Hay mayor demanda también de ese tipo de prácticas, es evidente, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla. Por un lado, cambios en los patrones de consumo, por otra parte, hay como ciertas modificaciones técnico-normativas, por otra parte, la agenda de la trata muy unida un poco a la potencia, digamos, de cierto feminismo más punitivista, si queremos charlarlo también, y ahí entraría más la cuestión de la sexualidad vinculada con, desde mi punto de vista, una visión bastante moralista de los últimos años, ¿no? Es decir, que como los movimientos de los 60 y digamos de que eran muy interesantes a mi juicio, con el paso del tiempo, quizá producto de las políticas identitarias, se fueron tornando normativos y punitivistas, cuando en verdad en el origen, en la década del 60, eran libertarios, de izquierda pero libertarios, y hoy son de izquierda pero punitivistas. Entonces, me parece que es un conjunto de cosas. Gracias, Luis, por el aporte. Vamos a ir con Santi Martínez Soler y después con Jazmín, que comentaba ahí en el chat que es una periodista que está trabajando el tema de prostitución. Así que vamos, Santi. Hola, Yamil, ¿cómo estás? No sé si me anda mi cámara. Estoy medio con problemas de internet. No importa, lo que se pueda. Sí, dale. Bueno, a mí me gustaría aportar, vi muchas opiniones respecto a posturas absolutas, éticas absolutas, en el sentido kantiano, y no, a mí me parece que en este particular serviría abordar desde un punto de vista de una ética utilitarista, porque si bien la prostitución permite un derecho fundamental que es la libertad de trabajo para todas las personas que la ejercen, también liberarla y no regularla genera un gran problema con la trata. O sea, al ser un trabajo que está socialmente muy tachado por una cuestión histórica, cultural, teológica, etcétera, las personas la ejercen con vergüenza. Y esa vergüenza hace que ciertos vivos aprovechen la situación y la usen en su beneficio a esta profesión. Entonces, desde el punto de vista utilitarista, genera
el permiso al ejercicio de la prostitución genera un gran sufrimiento en la sociedad, en las mujeres que son secuestradas y violentadas para ejercer la prostitución. Entonces juegan distintas situaciones y puede ser que genere mayor sufrimiento que el beneficio que genera la sociedad. Ok, gracias Santi por el aporte. Ahora seguimos con ese tema. Jazmín, si querés hacer la pregunta o el comentario. Hola, buenas. Bueno, yo estudio periodismo y es un tema que siempre me interesó y me puse a escribir. Yo lo que quería comentar que en muchos casos el proxeneta es una ex trabajadora sexual en lugar de como piensan que es un hombre mafioso. Por ejemplo, en la investigación que escribí cuento el caso de una chica que fue una ex trabajadora sexual y cuando se retiró puso un departamento y cada chica levantaba 100.000 pesos por mes, esto más o menos hace 4 o 5 años, y cada chica se quedaba con 50.000 pesos por mes. Y ella les ofrecía, por ejemplo, seguridad, se ocupaba de traerle los clientes. Por ejemplo, hay chicas que están publicadas como independientes en las redes sociales, pero en realidad las está manejando alguien. Y cuenta el caso de un hombre que está denunciado por violación, que junto a su pareja, mujer, controlan chicas que dicen ser independientes, pero en realidad tienen un proxeneta que les controla todo. Y, por ejemplo, a chicas que son independientes les escribe tratando de ofrecérseles como proxenetas, como pintarle el mundo, ¿no? Que con un proxeneta van a estar mejor. Lo que puedo decir es que la mayoría, por lo menos en Capital Federal, lo hace de forma autónoma, pero también hay chicas que lo hacen, digamos, con un proxeneta, por ejemplo, en los departamentos privados, que les controlan el horario, cuánto cobran, qué servicios dan, y muchas veces están en condiciones bastante precarias. Gracias ahí, Jazmín, por el aporte. No, a ver, me parece que este es un tema, y para no ya pasar al de sexualidad, ¿no? Pero yo con el proxenetismo como que tengo esa ambigüedad. Digo, por un lado uno dice, bueno, es un empleador que puede emplear trabajadoras para que brindan un servicio. Digo, si uno piensa desde un modelo empresa-empleado, no parecería a priori haber problema. Sí, yo ahí creo, y por eso el modelo neozelandés es interesante, si uno ve los avances que se lograron con ese modelo, uno de los temas más ricos que surgen de la evaluación que se hizo de la política pública es que a raíz de todas las medidas que tomó el gobierno, las chicas o los trabajadores en general tuvieron la posibilidad de rechazar más casos que no querían. Y creo que un poco el problema del proxenetismo o de cuando hay un empleador de por medio es que te fuerza a aceptar una relación quizás que uno no prefiere o no quiere, o si de elegir, elegiría no tener. Entonces, de ese lugar, quizás entiendo que pueda haber un rechazo de la figura del intermediario, del proxeneta, del protector o lo que fuera. A mí me pasa que pensándolo de otra manera, digo, no sé, ¿qué pasa si 4 chicas se juntan y pagan a un seguridad? Digo, ¿ese seguridad está bien o está mal? ¿Qué pasa si, digo, en lugar de ser autogestivas, hay alguien que organiza con una plataforma web, con una página? Digo, es complejo. Yo creo que el problema al final del día sigue siendo siempre el mismo, que es cuando una parte impone su voluntad sobre la otra. Pero si el problema del proxeneta es cuando lo que te provee seguridad de sí mismo. Claro, la mafia, digamos. Exacto. Ahora, bueno, claro. ¿Cuánto tiene que desarrollarse para volverse una amenaza? Y nadie sabe. Ahora, lo bueno, relativamente bueno, es que la tecnología está permitiendo que cada vez más se autorrepresenten, digamos. Claro. Bien, bueno, les propongo entonces, si no hay ninguna mano levantada más, creo que hemos cumplido con todas las manitos, pasar un poco a tema sexualidad, para no abusar del tiempo porque nos hemos demorado, le metemos un ratito más a sexualidad y cortamos por hoy. Igual abordamos muchísimos temas vinculados a la sexualidad porque en toda esta discusión de si placer sí, placer no, placer cómo, placer cuándo, abordamos varios temas. Pero quiero separar placer de sexualidad, ¿no? Digo, el placer puede estar presente o no en una dinámica sexual determinada. Digo, ¿cuántas personas
o por estar en pareja, o por tratar de obtener... Mira, voy a poner un tema de intersección entre prostitución y sexualidad, que es el gateo. Digo, el gateo me parece uno de los mejores... Ahí está Juliana que pide la palabra. Ya termino la idea de gateo y vamos. Digo, el gateo me parece un fenómeno espectacular, porque no es una relación transaccional pura, sino que hay una parte que claramente tiene algo que otra parte desea y que a partir del intercambio de favores le hace creer al otro que hay o una relación de pareja o una relación afectiva, digo, o algún otro tipo de atención especial. Que puede o no puede haber sexo, digo, yo conozco casos, no voy a dar nombres, pero de personas que pagan por compañía, digo, que pagan por el hecho de tener otra persona. Y hasta dónde, por ejemplo, una mujer o una persona pretendiendo que se la invite en una primera salida no está tarifando su compañía, su tiempo o su conversación. Entonces, ojo, porque si nos ponemos serios con la cosa, digo, en realidad todos somos un poquito prostitutos. Digo, en algunos casos está la sensatez de ponerle un precio y en otros casos lo hacemos a cambio de atención, lo hacemos a cambio de elogios, lo hacemos a cambio de likes o lo hacemos a cambio de que nos paguen la cena. Digo, creo que acá también un poquito el problema está en que no nos gusta que la gente le ponga un precio a algo que quizás alguno de nosotros está haciendo o para que le digan te quiero o para que le paguen la cena o lo que fuera. Entonces, ojo, porque de vuelta, no creo que todo lo que motive a la sexualidad sea color de rosas. ¿Quiero sumar algo? ¿Puedo agregar algo en relación a eso? Dale, y va la palabra para Juliana después. No, porque me parece, está bueno lo que decís, en esta figura del gateo popularmente conocida. Me parece que lo que es el gateo es un juego de rol. Yo hago que soy tu pareja, yo hago que soy tu novia y jugamos un tiempo. Eso quizá incluye sexo, quizá no, pero es un show off. Vamos a un restaurante, vamos a un café y hacemos como que somos una pareja. Me parece que se lo puede leer más en esa clave, pero y volviendo al tema porque son temas muy distintos, ¿no? Una cosa es una pareja y otra cosa es el amor, otra cosa es el placer, es decir, son temas bastante distintos. Lo que uno podría pensar también, y ya pensándolo también desde el punto de vista más del consumidor, digamos, del cliente, de este tipo de servicios, es que muchas personas que lo hacen precisamente porque no quieren estar en pareja, o sea, quieren simplemente tener un acto de placer por un tiempo y chao. O sea, son personas que quieren liberarse de todo tipo de compromiso, que tienen una vida más libre. También sé casos, y no es un detalle menor, de gente tímida que no puede encarar, de gente que no quiere masturbarse todo el tiempo, de gente que no es agraciada físicamente y nadie le da pelota, de gente que tiene como alguna discapacidad, ¿no? Sí, claro. Que son temas que no son menores, o sea, que son personas que no pueden acceder a un cortejo de una chica o de un chico, que nadie les da bola. ¿Qué hay que hacer con esas personas? ¿Son anuladas sexualmente? Bueno, quizás también hay una necesidad que tiene que ser como satisfecha y ahí aparece la figura de la prostitución. Y por otra parte, lo que vos decís que somos todos prostitutas en potencia, yo creo que sí, porque uno todo el tiempo está vendiendo cosas, uno todo el tiempo está haciendo algo a cambio de otra cosa. Es decir, cuando uno invita a una persona a comer, es una forma de pagarle también, hay una transacción. Entonces, quizás es una mirada un poco más como desencarnada, pero me parece que hay algo de eso también.